Buenas tardes. Bueno, hoy es día 12 de octubre de 2020, es un poco más de las 6 de la tarde, casi las 7 de la tarde. Y la verdad que quería hacer este video como para charlar. Esto no trae más novedades del día ni nada, sino un poco comentar qué es lo que está sucediendo en la realidad económica, financiera, macroeconómica del país. ¿Y para qué hago esto? Nada más que para darles mi visión de qué es lo que puede llegar a suceder o qué puede llegar a tener más probabilidad de ocurrencia en la situación actual. Entonces voy a hacer una pequeña descripción de lo que está sucediendo en el país, cuáles son los problemas más importantes luego hablaremos entonces de las probabilidades de ocurrencia de determinados sucesos. Para eso, antes que nada, debo decir que esta charla no tiene nada que ver con tema político, sino que nos vamos a limitar a la realidad actual. Es decir, no vamos a hablar ni de la situación política, ni del comportamiento partidario, ni de que si un gobierno hizo esto o un gobierno hizo otro, sino básicamente plantear cuál es la realidad y cuáles son más que nada las probabilidades de que ocurran determinados sucesos. Eso primero que nada. Y segundo, que esto no es ninguna recomendación, sino que es solamente una opinión de algo que podría llegar o no a suceder. Pero yo les quiero comentar qué es lo que podría llegar a ocurrir y por qué podría llegar a ocurrir eso. Y de paso comentarles algunas cosas para que ustedes sepan cómo funciona el mercado de cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la Argentina está en un problema, ustedes lo han visto, se hablan muchas cosas, se habla de hiperinflación, que podría ocurrir, que esto se podría hacer un desastre. Entonces vamos a tratar de rever esa situación y ver algunas cosas positivas, otras negativas, y hacia dónde podría llegar a ir esto en base para que cada uno tome sus propias decisiones en base a las conclusiones que saque de este video. Yo no les voy a decir las conclusiones, o voy a decirles mi opinión, pero eso no quiere decir que es la opinión para todo el mundo. Por eso yo voy a armar esto en base a dar distintas opiniones sobre lo que puede llegar a ocurrir. Primero, veamos cuál es el problema que queremos plantear. Primero, el problema es el dólar. Siempre en este país, siempre se está hablando del dólar. ¿Por qué? Porque se escapa el valor, básicamente. Y en este momento se está charlando mucho eso. ¿Por qué? Porque hay un temita no menor, que prácticamente no hay reservas. Y si no hay reservas, y la gente requiere dólares, y cuando me refiero a gente digo también empresas, porque hay importadores que lo requieren, hay bancos que quieren pagar a sus clientes, etcétera, y al no haber es realmente un problema. Entonces ese problema el gobierno tiene un gran inconveniente que tiene que resolver, y tiene que resolverlo pronto. Esa es la cuestión, porque si no lo resuelve pronto, la probabilidad de que algunos sucesos que les voy a comentar ocurran van a ir incrementándose. Entonces, para eso hice un pequeñas anotaciones, digamos, de lo que quiero charlar para no escaparme demasiado, ¿no? ¿Por qué ustedes han visto ahora que el dólar, hay distintos tipos de dólar, por supuesto? Charlemos de eso. ¿Por qué? Porque hay un dólar mayorista, un dólar del Banco Nación, un dólar para divisas, otro para billetes. A su vez, si alguien, ese valor, digamos, que es del Banco Nación, más que nada, el valor de las divisas, está reservado para los importadores y para los exportadores y algunos operadores del mercado financiero. Digamos que está entre 76 y 82 pesos al día de hoy. Después tenemos otro dólar, que es el dólar llamado ahorro, también le llaman dólar solidario, que a ese valor que nosotros hemos mencionado de 80 pesos hay que sumarle un 30% que se paga de un impuesto que se llama impuesto país, por eso se llama solidario el dólar, porque es para un país solidario, etcétera. Y a esto luego se le agregó otro 35% más sobre ese valor que era 80 que yo les digo,
si suma un 65% sobre el valor de base de más, y ese 35% podría ser recuperable para aquellos que paguen bienes personales o impuesto a las ganancias, o en algún momento incluso que el Estado se lo devuelva, pero eso puede pasar mucho más tiempo. Es más fácil hacerlo de ganancias si es que están inscritos esas personas. Entonces ese dólar solidario ya no sería el valor que hoy estamos hablando de 135. ¿Por qué? Porque una parte, es decir, 35 de esos 135 que hoy sale, podrían utilizarse como un pago a cuenta de un impuesto. Por otro lado, ese dólar ahorro, dólar solidario, está limitado. Es decir, el Estado le va a decir quiénes pueden y quiénes no pueden comprarlo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque se limitó tanto, como no hay, la realidad es que se pusieron ciertas restricciones, y esas restricciones hacen que algunos empiecen a desesperarse y empiezan a recurrir a otro dólar, sobre todo cuando hablamos de pequeños montos o montos chicos, en el cual no se puede recurrir a otra forma de conseguir el dólar. Entonces recurren a lo que son cuevas, operaciones entre particulares, lo que se llama dólar blue, que es un mercado totalmente ilegal. Y yo le voy a decir por qué es ilegal, porque para eso está establecido que existe un mercado único libre de cambios, el MULC, que se llama, en el cual todas las operaciones que se realizan en el país de tipo de cambio tienen que ser volcadas en ese mercado. Si no están en ese mercado, es un mercado ilegal. Dólar blue es un mercado ilegal. Y esto ha hecho que en la última semana, el viernes 9 de octubre, cerrara en un valor récord de casi 170 pesos, 167 pesos, el valor de referencia, que siempre hablamos de publicaciones que se dan económicas, porque es un dólar informal, es una simple referencia. Por otro lado, tenemos otros tipos de dólares que son libres de poder operarlos en las cantidades que quieran. Es decir, esto ya no es para los pequeños ahorritos, sino para los más grandes. Entonces les quiero contar esto que se llama dólar MEP, que se le llama así, o CCL, según si se realiza dentro del país o fuera. ¿En qué consiste? Básicamente llamado dólar MEP. Eso se da porque existen distintos tipos de bonos. Bonos son la deuda del Estado, ¿no? Que a veces están en pesos y otros en dólares, pero un mismo título puede estar cotizado en pesos y en dólares. Y se pueden hacer operaciones en pesos y en dólares a la vez. Entonces, el que quiera hacerse de dólar, lo que hace es compra un bono que es en pesos, una especie en pesos, y luego vende esa misma especie en dólares. De esa diferencia, de esa oferta y demanda que hay, es que se va a formar el valor de ese dólar MEP. Por otro lado está el contado con liquidación, el CCL, que es exactamente lo mismo, pero que se puede hacer también con acciones que cotizan en Argentina y a su vez tienen ADRs que se llaman, que son certificados de depósitos en Nueva York. Entonces se compran en la Argentina, se venden en Nueva York, en una cuenta fuera. Entonces el CCL es el dólar que se hace en operación fuera del país. También se puede hacer con bonos, exactamente lo mismo que el MEP. También existen los bonos y pueden hacerse afuera. Ahora hay una falacia que les quiero comentar. ¿Por qué? Porque se habla de la fuga, etc. Fuga, digamos, a ver qué fuga es. La fuga es la persona que compra el dólar blue, lo guarda bajo el colchón, sí. Esto, cuando hablamos de dólar MEP y hablamos de contado con liquidación, siempre son privados los que intervienen. Es decir, si el dólar MEP es alguien que tiene dólares en el país, que se los vende, termina vendiéndoselo a otro en mayores cantidades, pero dentro del país. Y el que es afuera es entre privados. Es decir, el que quiere hacerse de esos dólares tiene que tener una cuenta afuera. Y alguien fuera tiene que vendérselo. Los dólares no salen del país. No se tocan nada. O sea, ni influyen en la reserva del Banco Central ni nada. Al menos, y por eso lo aclaro, que dentro de esos privados el Estado o el Banco Central se anote, o el ANSES, el que sea, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se meta como si fuera un privado. Pero si esto no es así, son operaciones entre privados, acá no hay fuga, eso no existe. Convengamos eso, son operaciones entre privados, legales, totalmente legales. Con algunos peros, que eso dificulta mucho las operaciones y cada vez complica más, no al privado, sino al mismo Banco Central, que se llaman parking. Entonces uno tiene la obligación de
comprar, tiene que depositarlo durante cierta cantidad de tiempo y luego, después de 5 días, recién los va a poder transformar a dólares. Y en esos 5 días hay un riesgo de tipo de cambio, porque compra un valor y después lo va a cobrar a otro. Eso es lo que se quiso hacer con esto que se llama parking, que habrán escuchado bastante. Entonces es para dificultar la operatoria, pero no tiene mayor sentido. Ya les digo por qué. Porque mientras el Estado, el Banco Central, el ANSES no actúe como un privado, estas son operaciones entre privados. No afecta a las reservas en lo más mínimo, ¿no? Siempre y cuando no actúe como un privado, y ya les voy a comentar de esa situación también. Entonces, resumiendo, todo tiene que centrarse en un mercado único libre de cambios, pero ese mercado único y libre de cambios no es tan libre. ¿Por qué? Porque dicen, este puede comprar y este no. El empleador que tuvo a su empleado, que recibió un ATP pero que nunca lo pidió, no lo puede comprar. No es libre. Entonces se llama que es libre, pero no es libre. Entonces esto hace que haya muchos dólares. Y a esto hay que sumarle que algunos exportadores tienen derechos de exportación que tienen que pagar. Es decir, del dólar que cobran tienen que restarle los derechos de exportación. Ejemplo, la soja, que por el mes de octubre está en el 30%, lo normal es que sea el 33%. Es más, a partir del 1 de enero de 2021 va a volver nuevamente a estar en el valor de 33%. Es decir, hoy, octubre, al dólar como está, el que vende soja, por ejemplo, está cobrando 53 dólares el valor, digamos, del dólar. El dólar para él vale 53. Entonces tenemos una serie de dólares y entonces uno dice, se menciona lo que es la brecha cambiaria. Es decir, lo que vale el oficial y lo que termina valiendo el blue, el MEP, el contado con liquidación, que son los que se pueden obtener. Entonces eso, hay una diferencia que llegaba a ser el 100%. Estamos hablando de casi 170 un dólar blue contra 80 de compra, 110% de brecha. Cuanto más grande sea la brecha, mayor es el riesgo de que toda la economía se descontrole. Además, ¿qué otras consecuencias tiene? A ver, veamos. Al haber una brecha grande, primero, que muchos pueden pensar que va a haber una devaluación. ¿Por qué? Porque históricamente siempre se ha concentrado tarde o temprano, llega a haber un dólar único. Tarde o temprano. Entonces, hay expectativas de devaluación. ¿Qué pasa si hay expectativas de devaluación? Los importadores, que sí o sí tienen que comprar para vender en el país, porque el país necesita importar, se apuran a hacer esas importaciones. ¿Y quién tiene que venderles el dólar? El Banco Central. Si el Banco Central tiene que tener esa reserva para que ellos puedan importar. Y además se desesperan para importar porque hay expectativas de devaluación. Entonces requieren más de lo que necesitan. Adelantan importaciones. Malo, ¿verdad? Porque llevan más reservas. Los exportadores que tienen un dólar de 80 menos las retenciones. Vamos a suponer el caso de la soja. Que el dólar oficial está 80, pero cobra para él son 53 dólares. Pero el dólar billete en la calle, un dólar blue, o bien a través de la operación del contado con liquidación, el MEP, lo que sea, un poco menos, porque estamos hablando de un dólar MEP que está en 145 y un contado con liquidación en 155, estamos hablando de una brecha igual importante. Esa diferencia que hace que el exportador tome ciertas decisiones de hacer operaciones ilegales. ¿Por qué? Porque es más fácil pasar un camión, cobrar en dólar billete en el exterior, lo vende en el mercado a 170, si tuviera que hacerlo en blanco lo tiene a 53. Entonces, ¿vale la pena arriesgarse, cometer una ilegalidad por eso? Bueno, eso ya depende de cada negociador, porque estamos hablando de cosas que no corresponden hacerse, pero que esto lleva a que algunos se arriesguen a hacerlo. Entonces, que haya una brecha cambiaria es muy complicado para el país. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Las exportaciones van a caer. ¿Por qué? Porque hay medios para tratar de sacar esa mercadería, un camión, lo que sea, y declarar menos. Y a su vez, los que importan van a adelantar importaciones y van a hacer que le facturen más caro de lo que tienen que comprar. ¿Por qué? Porque también arreglan lo mismo. Es decir, ante una expectativa de devaluación, quiero dólar barato porque va a valer más. Y le digo a mi proveedor del exterior que me lo facture más. Entonces yo puedo pedirle más dólares al Banco Central y después los arreglo. Son cuestiones ilegales que una brecha cambiaria genera.
Es decir, que tener una brecha cambiaria es malísimo porque genera esta situación. Ahora, para que esto ocurra, se necesita tiempo. Entonces, si la brecha permanece mucho tiempo, se generan estas situaciones que son muy malas. Entonces, esa brecha tiene que terminarse lo antes posible. Esa es una condición para que podamos seguir adelante como país, porque de lo contrario, tarde o temprano va a terminar en una devaluación, con las consecuencias que eso puede llegar a tener. Pero me quiero tener una cosita ahí. El dólar oficial 80 se va valorizando, digamos, conforme lo va aumentando. Se va aumentando de manera que contempla la inflación actual y el aumento. ¿Ese valor es malo? La verdad que no. La verdad que es un dólar competitivo. Si dice 167 sería el doble de más competitivo, pero tendría como consecuencia un incremento del valor de las importaciones. Todo lo que se consume valdría también el doble. Eso sería hacer muchos pobres, es decir, eso se trasladaría al precio, habría una mega inflación y haría que muchas más personas que cobran todo en peso y subsisten de casualidad sean mucho más pobres. En conclusión, si se diera esta situación de una devaluación, la cantidad de pobres aumentaría enormemente y cuando aumentan los pobres aumenta la delincuencia y aumentan los factores sociales. Sería muy malo que esto ocurra. Por eso ya vamos a ver de algunas soluciones que se están planteando en este sentido. Tenemos como país desde hace mucho tiempo un problema endémico. Analicemos cuáles son los grandes problemas que hoy tenemos que solucionar. Uno es el déficit de balanza de pago. Es decir, se van más dólares de lo que entran, si bien con el arreglo de la deuda se suaviza un poco. ¿Por qué? Porque no tienen que salir a pagarse mucho capital ni intereses de lo que se debe. Pero tampoco se cubre. El déficit va a seguir manteniéndose. Y se puede hacer de distintas maneras cubrir ese déficit. Es decir, es lo mismo que la casa. Acá no es que cambie nada. O sea, si alguien tiene más gastos que ingresos, de algún lugar lo tiene que sacar. Las personas en su casa a lo mejor se endeudan más o bajan sus gastos. En este caso acá no se baja el gasto, el déficit permanente. Entonces, alternativa, endeudarse. No es posible porque estuvimos en default, recién se arregló, el mundo no nos presta a estos valores, habrá que esperar más tiempo. Y la otra alternativa que uno no la tiene en su casa, que es usar la maquinita para emitir dinero. Y es lo que se ha hecho y se ha acelerado muchísimo con el tema de la pandemia, sí, se ha emitido mucho más dinero. Entonces aparecen algunos economistas hoy por hoy que dicen, miren, esa cantidad de dinero, la verdad que es un riesgo enorme, porque si alguien se asusta, ese dinero empieza a circular más porque la gente no quiere ese dinero, cae la demanda de dinero, como habrán escuchado en algún momento, al caer la demanda de dinero, si la gente no quiere dinero, lo hace circular más rápido y aumenta todos los precios. ¿Por qué? Porque ese dinero se vuelca. Entonces, para que esto no ocurra, el Banco Central tiene una misión muy difícil, que es evitar que esos dineros circulen en esa cantidad, porque si en esa cantidad que hay hoy circular, tenemos un cóctel explosivo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que pagar una tasa de interés para que ese dinero quede inmovilizado en los bancos. Entonces, le paga a los bancos una cierta tasa, estamos hablando de las tasas de las LELIQ, que es un 37%, y que se capitaliza semanalmente. Y otra que son de los pases diarios, es decir, otra que es más baja, pero se capitaliza diariamente, ¿sí? Termina siendo más alta. Cuanto más cortos sean estos pases, estamos hablando de un día, es porque la situación está peor, es porque se necesita controlar esa cantidad de dinero. Entonces, obligatoriamente se paga también un plazo fijo, que hoy está en el 33,06%, para que la gente deje su dinero en el banco. Entonces, de esa manera, con la tasa alta, que es lo que se hace en otros momentos también, digamos que es difícil de solucionar, porque el problema es, diría, insolucionable de manera legal. Porque hay otras maneras que ya ha ocurrido, como en el año 89, con Herman González, un 30 de diciembre, que estableció un plan Bonex. Dice, bueno, este dinero lo voy a inmovilizar a la fuerza. Ya no le ofrezco tasa de interés, le ofrezco un bono, que le voy a pagar dentro de 10 años. Eso derivó en una hiperinflación igual, porque no fue la solución tampoco. Es decir, ya tenemos una mala experiencia de hacerlo de esa forma coercitiva. Entonces, la situación es muy delicada, muy delicada. Últimamente,
se tomaron algunas decisiones en materia económica y la verdad que la respuesta fue mala. Es decir, nadie lo creyó. Las medidas no fueron malas tampoco, tal vez esperaba el mercado, esperaba mucho más, pero siempre han ayudado porque se bajaron los derechos de exportación, se les va a reintegrar más a algunos exportadores, se bajó el tema de la soja, de otros granos, de aceite, etcétera, como para que en corto plazo se hagan liquidaciones y ese dinero entre. Todo eso está bien, pero nadie lo creyó y es más, el contado con liquidación y el dólar PEP aumentaron. Cuando hablamos de contado con liquidación hablamos de que la fuerza que tiene el gobierno ahí no es tan fuerte como lo puede tener con el dólar MEP. ¿Qué tan fuerte puede ser esto? Es decir, ¿cuánto puede manejarse con bonos? Cuando digo bonos, ¿esto qué es lo que sucede? Cuando se hizo el canje, el Banco Central y el ANSES, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ya tenía bonos en default, reciben nuevos bonos, que son en pesos y en dólares. Para que tengan idea cuánto se manejan en el dólar, para el dólar MEP en el mercado son unos 10 millones de dólares diarios. Vendiendo bonos o comprando bonos, según sea en dólares o en pesos, puede actuar de las dos maneras. Podría llegar a bajarse porque lo vendo a un precio bajo al que es en pesos, hago que baje. Entonces voy controlando de una manera muy delicada y muy profesional, puede llegar a controlarse lo que es el valor del dólar MEP. Lo mismo con el contado con liquidación en la parte de bonos, pero con menos potencia. Es decir, podría bajarlo. Ahora, ¿qué pasa? Si baja el precio de los bonos, que ya están a un nivel de un rendimiento, estamos hablando de un 14% anual de rendimiento, lo que eso, digamos, es lo que se basa para después poder endeudarse el país. O sea, a esa tasa es imposible endeudarse. Entonces, si bajan ese valor de los bonos, quiere decir que el rendimiento va a aumentar aún más. Es decir, que el riesgo país va a aumentar aún más y va a hacer que la Argentina nunca se pueda llegar a endeudar de nuevo a una tasa baja. Por lo tanto, todo tiene sus consecuencias y es muy difícil. Ahora, las herramientas las tienen para hacer. Yo les dije que se manejan 10 millones de dólares por día. ¿Saben cuánto tienen bonos? 10.000 millones de dólares. O sea, podrían bajarlo lo que quieran a ese dólar. Es decir, es una gran ventaja que tiene el Estado. A través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados. Es decir, los jubilados podrían ayudar muchísimo a que ese dólar baje. Los funcionarios, estoy diciendo, por supuesto. Es decir, que podría manejarse y de esa manera bajar la brecha del dólar legal, no estamos hablando del dólar blue. Entonces tiene una gran posibilidad. ¿Qué hay más de bueno que ha ocurrido en estos meses? Más allá del motivo de lo que sea, por la pandemia, por lo que sea. Las importaciones han bajado, pero puede haber escasez y no aparecen los dólares para mantenerlo. O sea, tiene que haber dólares, sí o sí, para que se puedan hacer importaciones. Y al valor actual, porque si no esto no ocurre, hay que seguir importando y para eso tienen que ir al otro tipo de dólar MEP, al contado con liquidación. Con lo cual, la brecha es tan grande que automáticamente aumentaría todos los bienes. Es decir, o hay escasez, no se consigue más ese bien, o hay que pagarlo al doble. Si se paga al doble, imagínense lo que puede hacer, la cantidad de pobres que va a haber. Con lo cual, es fundamental, y por eso debe seguir hincapié el presidente, que los dólares sean utilizados para la producción. Cuando dice eso, habla de la importación. Si no ocurre eso, esto se va a poner muy feo. Entonces, sí o sí, esos dólares tienen que quedarse. Tienen que estar. Por eso es que hay que cuidarlos. Ahora bien, ¿qué otra cosa hay buena en esto? Que está la posibilidad de un pacto que hay con China, de utilizar los yuan y que esos yuan pueden transformarse a su vez en dólares, que se llaman swap. Se llaman swap que son condiciones, tiene sus condiciones, sí señor, porque se pueden dar a un 7% anual, que para los 14-15% que pueden darse la Argentina es bajo. Por un cierto plazo, hasta 18.000 millones de dólares, pero en principio podrían ser 3.000 millones de dólares, lo que ayudaría bastante a esta situación. Es decir, no todo es tan malo. Y podría encararse, en principio, si se encara por ese lado, y si utilizan los bonos para bajar, aunque sea artificial el dólar MEP, podría llegar a calmarse un poco. Pero ahí no termina el tema, porque mientras haya miedo y el mercado único libre de cambio falso no funcione, es decir, la gente que quiere un dólar no lo pueda conseguir, el dólar blue puede valer cualquier cosa. Y cuando eso ocurre,
tarde o temprano la brecha es tan grande que termina volcándose la economía real y produce un desastre. Entonces, por eso es las alternativas que se presentan, y no hay muchas, la verdad que prácticamente no hay alternativas. Más allá de que lo nieguen todo lo que sea, y por un tiempo, solamente esto porque nunca funciona, pero por un tiempo sí, es desdoblar el mercado de cambio. Es decir, mantener un dólar de importación-exportación, que para la exportación está bien, y para la importación es necesario que se mantenga en ese valor para que no se traduzca a precios. Entonces reservamos los dólares para eso, y un dólar libre, pero que sea libre de verdad, que no le pidan absolutamente nada, ni que demostrar nada, sino que vaya y se compre, que sea entre particulares, es decir, el gobierno no interviene en absoluto. Es decir, tan libre que el que quiera vender va. ¿Qué va a suceder? Que en un principio, si se lograra esto, con los dólares del swap con China, podría mantenerse los precios gracias a mantener el precio de las importaciones. Y por otro lado, el dólar blue, que es libre, dice, habrá oferta y demanda. Subirá en un principio, tendrá grandes fluctuaciones, podría irse a 500, no importa, son operaciones entre particulares. Mientras uno le garantice un dólar MEP legal, un dólar contado con liquidación, un dólar de importación, si hay un desdoblamiento después se va a arreglar solo, con el tiempo. Más allá de que haya muchísimo miedo, después va a caer 1.000 pesos, bueno, valga 1.000. No importa porque va a ser un dólar caro, ¿estamos? Estamos hablando de muy fino que tiene que manejarse. Prácticamente si no se hace esto, cuanto más tiempo ocurra, peor va a ser. El tema es que para que no haya esta situación que es muy delicada y esos pesos no salgan de los bancos, sino que la gente los decida mantener en plazo fijo, es decir, para que no circulen rápido y genere una hiperinflación, una mega inflación, se necesita confianza. Los depósitos están bajando, eso es desconfianza y es muy malo. Para que haya confianza, entonces, debe haber, primero que nada, un gesto económico importante, pero muy importante. Uno puede ser esto, es más, no hay muchas. Con lo cual puede ser esto de desdoblar el mercado cambiario, que va a resultar por un par de meses. Convengamos eso. Siempre que hubo, porque esto no es nuevo, ya ocurrió antes, siempre luego lo que ocurre es que termina unificándose. Para arriba, para abajo, pero termina unificándose en un tipo. Es muy delicada la situación, pero podría llegar a conseguirse por esos motivos que yo les digo. Ahora, si no hay confianza, las posibilidades, las probabilidades de que haya una mega inflación, hiperinflación no sé, pero una mega inflación, estamos hablando de que pase el 100% ampliamente, son bastante serias. Y para que haya confianza, en mi opinión, siempre estoy hablando de mi opinión, debería haber un golpe de timón importante. Cuando hablo de un golpe de timón, me refiero a los fusibles, que son el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, porque son los fusibles. Y si quieren dar confianza, tienen que poner a otras personas, y se mencionan nombres, por supuesto. Esas personas tienen que ser creíbles. Por supuesto que estamos hablando de fuera de lo partidario, y en todos los, más allá de los partidos, hay gente que es muy capaz y que puede dar vuelta a las cosas. Hoy por hoy, los actuales dirigentes no parecen dar esa imagen. Es más, fíjense que lo que pasó cuando se dieron la semana pasada los cambios de las medidas económicas, todo lo contrario, no pasó absolutamente nada de lo que estaba previsto. Eso indica que la confianza está agotada. Y para que haya confianza debe ser cambiarse los nombres, y no solo cambiarse los nombres, sino que inmediatamente, con el cambio de nombres, en forma inmediata, dictar nuevas medidas como las que les he mencionado. Es muy delicada la situación, puede llegar a controlarse. Entonces, como recomendación final es, ¿qué hacemos? Y depende. ¿Qué hacemos para mantenernos, sobrevivir y tratar de conservar el patrimonio si es que se puede? A veces es muy difícil. Es muy difícil, pero si no hay una hiperinflación y puede controlarse esto, se va a ir normalizando, se va a ir ganando confianza, etcétera. Entonces, con el tiempo se va a ir mejorando. Hay que esperar que los mercados internacionales funcionen, etcétera. Además, hay un factor muy importante también, que es el incremento del valor de los commodities. En Argentina el valor de la soja ha aumentado muchísimo y está en una tendencia claramente alcista. Y podría estar muchísimo más alcista. A lo mejor vale el doble de lo que vale hoy.
Ni hablar del litio, que durante 10 años tuvo una tendencia a irla roto. El litio, de lo cual Argentina le puede ir muy, pero muy bien. Con lo cual esto es cuestión de tiempo, porque si los valores se van incrementando, paulatinamente la Argentina le va a ir mejor. Hoy lo que la Argentina podría hacer es ganar tiempo. Entonces, el desdoblamiento que puede aguantar unos meses, el aumento de la soja, la liquidación que se va a dar en los próximos meses, el swap con China, todo eso si se maneja prolijamente podría funcionar. Si esto no se maneja muy bien, no funcionaría. En el caso de que no funcione, el que cree que no, porque por lo que sea, piensa que no va a funcionar, debería cubrirse de alguna manera. En todo caso lo veremos, ya será a través de criptomonedas, será del dólar MEP, lo que sea. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado más, ha sido un gusto y bueno, cualquier duda, como siempre, a su disposición.